la tocaron a Arango. ¡Va a ser Arango! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eres un fenómeno! ¡Eres un dios! ¡Gol! Más allá de los jugadores leyendas y los países élites con mayor poder en el fútbol, déjenme decirles que también hay naciones a las cuales futbolísticamente no les ha ido bien, pero a pesar de ello han podido darle al mundo grandes leyendas. Un ejemplo de esto ha sido el eterno capitán en la Vinotinto de Venezuela. Sí, me refiero al mítico Juan Arango, el venezolano que le permitió a su país soñar, esto en una nación donde nadie apostaba por el fútbol. Cuando él inició en este deporte, Venezuela era conocido como un país donde solo se jugaba el béisbol y se producían famosas telenovelas o certámenes de belleza. Hasta allí era casi una risa pensar que alguna vez esta nación pudiese tener alguna posibilidad de crecer en el fútbol. Así se pensaba hasta que él apareció. Sí, el primer futbolista venezolano que destrozaría las porterías de grandes equipos fuera de sus fronteras, poseedor de una zurda privilegiada que lo llevó a ser considerado por muchos como uno de los mayores cobradores de tiros libres en estos últimos tiempos, y casi sonando surrealista, Juan Arango fue el único venezolano que pudo destrozar aquel Real Madrid de los Galácticos, demostrándole a un país incrédulo que todo es posible si así se lo proponen. Por esto y más, hoy tendré el honor de contarles su historia. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok, y sin más preámbulo, empecemos. Juan Fernando Arango Sáenz nació el 17 de mayo de 1980 en Maracay, estado Aragua, Venezuela. Para ese entonces la dictadura aún no llegaba a la nación, pero aún así existían pueblos marginados, donde la pobreza era lo que abundaba. Provenía de una familia donde sus padres eran inmigrantes colombianos. Le tocó crecer en un humilde barrio donde a la edad de 6 años supo lo que era tener un balón en sus pies. Como lo dije hace un momento, Venezuela para ese entonces era un país donde el fútbol no tenía ni el primer, ni el segundo, ni el tercer lugar en sus prioridades. Jugar al fútbol era más un hobby callejero que una profesión deportiva, pero aún así el pequeño Arango no renunciaría al fútbol como futuro de vida. Con el apoyo de sus padres empezaría su carrera infantil, mientras que al mismo tiempo Arango estudiaba la primaria y secundaria en 2 escuelas públicas de Maracay. A los 14 años se integró al equipo sub-20 de la Universidad Central de Venezuela, mientras que a los 16 años ingresó al primer equipo. Allí llamó la atención de la selección Vinotinto venezolana, esto para jugar en el combinado nacional por primera vez en un partido amistoso celebrado en Maracaibo, estado Zulia. Así, de esta forma se daba inicio a una era dorada llena de esperanzas para un país que nunca supo lo que el fútbol podía hacer en una nación. Juan Arango aún venía en crecimiento para el año 2004, ya venía de probar suerte en un par de equipos en la Liga Mexicana, además de disputar varias temporadas en la Liga Nacional de Venezuela. En ese año 2004 hubo un partido de eliminatorias al Mundial que cambiaría la historia futbolística de una nación. Esto cuando Venezuela se enfrentaría a Uruguay, disputándose 3 puntos en aquellas eliminatorias rumbo al Mundial. Uruguay, como siempre, era potencia del fútbol suramericano. Veían a Venezuela como un partido simple y fácil. Pensaron que este encuentro era pan comido, pero al final de la noche, este encuentro quedó grabado para la historia como el Centeneirazo. Sí, en aquel famoso estadio centenario de Montevideo, la Vinotinto terminó aplastando a la selección uruguaya 3-0, hecho que se convirtió en una fiesta para una nación venezolana que ahora sí empezaba a creer que había talento vivo para el fútbol. Arango ahora sería conocido o tendría el sobrenombre de Arangol. Poseía una zurda que parecía de otro planeta. En ese momento, otro hecho histórico ocurre para la historia del fútbol venezolano. Sí, la prensa revela que el jugador recibió llamadas provenientes de España en un equipo que le abriría las puertas al venezolano para que
brillara en la más poderosa liga de Europa. En ese momento el Mallorca revela que Juan Arango había firmado contrato con ellos. Para muchos esto sonará simple, pero en el contexto histórico del fútbol en Venezuela era casi fantasioso ver que un venezolano estuviera brillando como una de las más grandes promesas en la Liga Española. Era el único de todo un país en la mejor liga del mundo. Esto cuando Ronaldinho explotaba en el Barça y en Brasil, y también en aquella era dorada del Madrid con los Galácticos. De hecho, fue contra aquel Real Madrid donde Juan Arango escribiría uno de sus más gloriosos momentos hace 14 años atrás. El Mallorca venía luchando por no descender y con más de 3 meses sin ganar en casa. Su rival era el favorito Real Madrid, plagado de estrellas tales como Ronaldo, Beckham, Zidane, Raúl, Figo, Roberto Carlos y Casillas, quienes se encontraban peleando el primer lugar de la liga con el Barcelona y el Valencia. El resultado final fue apocalíptico. El Mallorca remontaría al Real Madrid en una noche épica de lluvia y tormenta, donde Juan Arango anotaba el gol que significó la victoria en el minuto 80, dejando tirado a un Iker Casillas comiéndose la portería. No fue un simple partido. Juan Arango con este gol le arrebató la oportunidad al Madrid de los Galácticos en coronarse campeón de la liga esa noche. No era un venezolano con suerte, era un venezolano con talento nato que invitaba a un país incrédulo a que creyera en este deporte. En la Liga Española el Mallorca fue su gran casa. Disputó su partido número 100 en la liga ante el Barcelona en el año 2007, también convirtiéndose en el primer jugador del Mallorca en conseguir 3 hat-tricks y 50 goles en total para el club, donde también pasaría a ser el emblema del equipo ocupando la cinta del capitán hasta su salida del club en el año 2009. Pronto nuevas páginas de gloria se escribirían en su carrera, esto al dar inicio a su etapa en la reñida Bundesliga con el Borussia Mönchengladbach. Allí se le recuerda como una leyenda. Si por algo se le aprecia tanto en Alemania eran por sus golazos de tiros libres. En el año 2013 la afamada revista World Soccer lo condecoró como el mejor lanzador de tiros libres del mundo ese año y uno de los mejores en estos últimos tiempos. Muchos expertos hablaban de él y se preguntaban por qué el venezolano no acaparaba la atención ni era portada en grandes revistas, páginas o portales. Él mismo llegó a afirmar que los medios masivos no le daban la importancia que se merecía por el simple hecho de ser venezolano, y que si sus goles lo habrían anotado Messi o Cristiano, quizás se hubieran tenido importancia para la prensa de mayor alcance. Con estas declaraciones el venezolano que brillaba en Alemania dejaba entrever cierto racismo que la prensa con mayor peso tenía hacia él. Pero bueno, en Alemania sí que lo amaban. Los directivos y la prensa oficial de la Bundesliga lo colocó como una de las mayores huellas latinas que han pisado el país y fue ingresado en el top 100 de los mejores jugadores que han disputado en la liga alemana de todos los tiempos, compartiendo glorias con titanes de la talla como Michael Ballack y Oliver Kahn. Juan Arango. Oh, what a goal! 63 minutes dead. Aquel niño que provenía de un humilde barrio en Maracay, estado Aragua, Venezuela, marcó la historia como el mejor futbolista de esta nación, cosa que al mismo tiempo pasó a ser uno de sus mayores sueños frustrados, ya que a pesar de intentarlo una y mil veces, sus compañeros en la selección no han estado a la altura de un compromiso mundialista. Sí, a pesar de semejante estrella, Venezuela no pudo entrar nunca a un mundial. Juan Arango vio y jugó con distintas generaciones en la selección venezolana y hasta su retiro del equipo de su país en el año 2015, la Vinotinto de Venezuela siempre se quedó corta para entrar a una Copa del Mundo. Él lo dio todo, pero sus compañeros y la directiva de un país en crisis no pudieron dar lo que hacía falta. Hoy el eterno capitán de la selección venezolana se encuentra nostálgico y quizás un poco dolido. A tan solo hace 2 días, en el momento que estoy subiendo este video,
video. El ex capitán de la Vinotinto en una reciente entrevista lamentó que hayan pasado casi 5 años de su retiro y que la Federación Venezolana de Fútbol no le haya hecho un merecido homenaje. Sus palabras fueron las siguientes: estoy dolido porque me retiré hace casi 5 años y la federación no me ha dado ni las gracias. Es difícil ver que te hagan más homenajes fuera de tu país que en tu propia casa. Eso duele. No me gusta hablar mucho de eso, pero es la verdad. Estas fueron las palabras de Arango para el canal venezolano TLT. Y sí, amigos, esta ha sido la historia de un jugador al cual su país aún le debe mucho, de donde no había nada, de donde nadie invertía ni apostaba por el crecimiento del fútbol en Venezuela. Él dedicó su vida a ello. Fue el hombre que despertó la esperanza y unía a un país jodido y políticamente dividido. En cada partido que él disputaba, Venezuela era una sola. Cuando la Vinotinto jugaba, los conflictos de una nación en miseria cesaban y todos juntos apostaban a la victoria de un país que hasta el día de hoy sigue golpeado. Sé que los venezolanos que están viendo este video entenderán bien este sentir. Y bueno, amigos, esta ha sido la historia del eterno capitán de la selección venezolana, sí, el único Juan Arango. Y sí, amigos, este ha sido el video, esta ha sido la gran historia del día de hoy. Si te ha parecido interesante o si te ha gustado, por favor les agradezco un pulgar arriba, ya que compartas este video con uno de tus amigos. Créeme que tu pequeña ayuda es valiosa para que este humilde canal siga subiendo contenido. Y bien, rápidamente voy a estar enviando saludos a Ever Miguel, a Yahir Alonso, a Daniel Núñez, a Jesús Uzcategui, a Alejandro Arriaga, a Emiliano Goro, a Tina Pizorrat y a Mikasa Ackerman. Si quieres aparecer en la próxima sección de saludos, solamente debes ingresar a mi perfil de Instagram y dejar un comentario con tu nombre y el país de donde me ves. Ya sin más nada que decir, se despide su humilde servidor en Mahabok y no será más que hasta la próxima. Bye.